derecho, ¿les parece? Bien. ¿Qué es el derecho? Eso es lo primero que tenemos que responder a la hora de hablar de los derechos y de los derechos humanos. Entonces vamos a hablar de qué es el derecho y de qué es el hombre. ¿Qué es el derecho? El derecho es una institución. En términos formales, el quid de la cuestión es que el derecho es una institución creada por los hombres, ¿sí? Formalmente. ¿Para qué? Para regular las relaciones humanas. Dice Cosio, Jorge Cosio, con doble Z, bueno, si el ser humano estuviese en una isla, no necesitaría derecho, porque frente a quién tiene derechos el hombre que vive solo en una isla, frente a la palmera, frente a la piedra, frente al leopardo. La verdad que no se tiene derechos frente al leopardo, porque mi derecho implica una obligación de la otra parte. Y eso es propiamente lo que significa la palabra justicia. La relación entre un derecho y otro derecho es una relación de justicia. ¿Qué es la justicia según Ulpiano? Es la eterna y perpetua voluntad de darle a cada uno lo suyo, a reconocerle a cada uno su derecho. Entonces, fíjense ustedes que la justicia más importante de todas es la justicia relacional. Y les voy a lanzar una fórmula para entender el derecho. Si solamente hay derecho cuando hay relaciones humanas, entonces el derecho se dice de muchas maneras, pero siempre según el hombre. El derecho se dice según la propiedad, el derecho se dice según la naturaleza, el derecho se dice según las instituciones, el derecho se dice según la sociedad, pero siempre en relación con el hombre. Es el hombre el analogado principal. Es el hombre al cual remiten todas las relaciones del derecho. Entonces, si solamente hay derechos cuando hay hombre, cuando hay ser humano, bueno, entonces nosotros nos tenemos que preguntar ¿para qué fue hecho el derecho? Y el derecho fue hecho para regular esas relaciones interpersonales, esas relaciones entre personas. O sea, hay derecho cuando hay dos o más personas. Cuando hay solamente una persona, no se tiene derecho porque no existe la categoría de la relación. ¿Frente a quién tengo derecho? Yo, por ejemplo, si la palmera suelta un coco y el coco me cae en la cabeza y me muero, no es que la palmera ha violado mi derecho a la vida. La palmera no es una delincuente por haber soltado el coco en mi cabeza. ¿Por qué? Porque solamente puede tener derechos quien es capaz de contraer obligaciones. Justamente es sujeto de derecho el ser que frente al otro sujeto de derecho tiene la obligación de ser justo. ¿Y qué es la justicia? La eterna y perpetua voluntad de darle al otro su derecho, de reconocer en el otro su derecho. Ahora, entonces, ¿qué es el derecho? El derecho, vamos al contenido, acabamos de desarrollar la forma del derecho. ¿Cuál es la estructura formal del derecho? La estructura formal del derecho entonces es relacional, humana, interpersonal. Es relacional porque está basada en siempre la relación al hombre, en perspectiva del hombre. Por eso dije
el derecho se dice de muchas maneras, pero siempre según el hombre. Si ustedes sacan de la ecuación al hombre, pues no, ya no se puede hablar del derecho. Ese es el problema de aquellos que sostienen que los animales, que las plantas tienen derechos en sí mismos. Eso no puede ser cierto porque el único sujeto de derecho es el hombre, es el ser humano. Entonces, ¿qué es el derecho? Lo que el hombre necesita para seguir siendo hombre y serlo de una mejor manera si quiere. Todo aquello que le permita al hombre seguir siendo lo que es. Por ejemplo, y acá vamos al contenido del derecho. El hombre, por ejemplo, nosotros vamos a descubrir en Aristóteles, en la Ética Nicómaco, la estructura del derecho, que es la siguiente. Nosotros tenemos, por un lado, la descripción de la naturaleza humana. En esa descripción de la naturaleza humana, nosotros descubrimos la causa formal. La causa formal responde a la pregunta quid est, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esta realidad de la que nos estamos preguntando? En este caso el hombre. ¿Qué es el hombre? La causa formal, la forma sustancial que viene dada por la esencia. La esencia es aquello que hace que una cosa sea esa cosa y no otra cosa. Bien, ahora de la descripción de la causa formal surge intrínsecamente de la causa formal la causa final, es decir, la pregunta por el sentido del ser. ¿Para qué fue hecho el hombre? ¿No es cierto? Recuerden, como dice Aristóteles, nada pasa de potencia a acto, sino por un ser en acto. ¿Se acuerdan? Nosotros tenemos, por ejemplo, acá yo enfrente tengo un árbol, la madera es potencia en el árbol, pero esa potencia puede convertirse en madera, guitarra, en mueble, en ropero, en cama, en puerta, en ventana, en silla, en mesa. La madera, la materia es potencia con respecto a la forma. Bien, ¿quién le da forma a la materia? El agente, la causa eficiente. La causa eficiente, el agente eficiente, es el que hace pasar la materia de potencia a acto. Por eso Aristóteles dice, nada pasa de potencia a acto, sino por un ser en acto. Bien. Teniendo ya esta aproximación, nosotros nos damos cuenta que la causa eficiente le da a la potencia acto, o sea, le da a la materia forma sustancial, según un sentido, según una teleología, una finalidad. Es decir, el carpintero, cuando le está dando forma a la materia, no le da una forma arbitraria, no le da una forma caprichosa, le da la forma según el sentido, según la funcionalidad que tiene que tener el ente. Entonces, ¿para qué es importante entender en esto? Para entender que la materia no se mueve en su forma por el agente arbitrariamente, caprichosamente, sino que el que lo ha hecho al hombre lo ha hecho con un sentido, lo ha hecho con una finalidad, lo ha hecho para que el hombre se realice de una determinada manera. Entonces nosotros entendemos que la causa final, es decir, la pregunta ¿para qué fue hecho el hombre? Bueno, es el despliegue, es la perfección, es la actualización de la causa formal. ¿No es cierto? Anoten esta frase. El hombre nace con forma, pero no nace formado. Eso lo dice Altarejos. El hombre nace con una forma sustancial. El hombre nace ser humano. Nace son, logón, politicón, animal racional y político. Sin embargo, esa forma tiene que adquirir la perfección de la forma. Es decir, esa forma tiene que formarse.
¿Y qué significa? Que la forma se tiene que formar, que la forma se tiene que perfeccionar, que la forma se tiene que actualizar hacia su perfección. Y esa perfección se llama entelequia. La palabra entelequia significa entelos egein, teniendo en sí mismo el principio de la perfección, de la teleología. Entelequia viene de telos, de finalidad. O sea, el movimiento de la energía, de la gile, el movimiento de la materia en el acto, se da en el sentido de la entelequia, en el sentido de la perfección. Bueno, pero Jonathan, ¿para qué nos desarrolla esto? Para entender que la causa final está adentro de la causa formal. ¿Qué quiere decir esto? Que la descripción de la causa formal nos va a dar a nosotros el sentido de la prescripción, el sentido del derecho, el sentido de la justicia, el sentido de la causa final. Es decir, cuando nosotros queremos entender para qué está hecha la mesa, y bueno, tenemos que entender qué es la mesa. Y para entender qué es una mesa, tenemos que entender para qué fue hecha la mesa. Se retroalimentan causa formal y causa material. Entonces, ¿de dónde va a sacar el contenido, el derecho? El contenido, es decir, ¿qué es lo que es derecho? ¿Qué cosas son derechos del hombre? No es algo arbitrario, no es algo que dos personas se juntan en una asamblea y dicen, bueno, este es el derecho. No, no, no. El criterio, el contenido del derecho surge de la descripción de la naturaleza. Es porque el hombre tiene naturaleza, tiene causa formal, que se puede hablar de derecho, de derecho. Entonces, ¿cuál es el contenido? Vamos a hacer una descripción del hombre. El hombre es un ser viviente, ¿cierto? Si el hombre es un ser viviente, para que él pueda seguir siendo lo que es y serlo de una mejor manera, si quiere, es necesario que se le respete el derecho a la vida. Porque si el hombre es un ser viviente y no tiene derecho a la vida, entonces el hombre no puede seguir siendo lo que es y no puede proyectar una vida plena porque no tiene garantizada su esencia. La esencia del hombre es el viviente y si el hombre no tiene derecho a la vida, pues bueno, el hombre no puede ser hombre porque no se puede pensar al hombre como un ser no viviente. El hombre es un ser viviente. Si nosotros, describiendo la causa formal, encontramos que el hombre es un ser viviente, en la descripción comprendemos que la prescripción del derecho debe tener el contenido del derecho a la vida. ¿Se entiende? O sea, la prescripción reposa en la descripción. La causa final, que es el sentido del derecho, reposa en la causa formal. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? O sea, yo estoy desarrollando lo que es justamente el contenido. Hace rato hemos hablado de la forma del derecho, ahora hablamos del contenido del derecho. Sigamos describiendo al hombre. El hombre, además de ser un ser animal, es decir, animal viene de ánima, zoon, zoe, viviente, vida, es también un animal racional. Si el hombre es un ser racional, quiere decir que el hombre tiene derecho a educarse, tiene derecho a conocer la verdad, tiene derecho a estudiar, tiene derecho a la libertad de expresión, tiene derecho a la libertad de pensamiento. ¿Por qué? Porque si al hombre se le priva la capacidad de conocer la verdad, de educarse, de estudiar, de investigar, se le está privando al hombre de perfeccionar su naturaleza racional, de darle forma a la forma. ¿Se entiende? Si el hombre no tiene derecho a la educación, pues bueno, ya el hombre no puede actualizar su forma, ya no puede perfeccionarse como racional. Ahora, si el hombre es un ser racional, tiene derecho a la educación, tiene derecho a conocer la verdad, y es un derecho natural, porque es el derecho que está inscrito en la naturaleza humana, que es racional. ¿Me van siguiendo por dónde vamos? Háganme caras, no sé. Yo acá estoy viendo una mujer, háganme caras. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy desarrollando?
¿Sí? Bien. Entonces, si el hombre es un ser viviente, tiene derecho a la vida. O sea, la prescripción reposa en la descripción. El lenguaje de la ética es un lenguaje prescriptivo. A la ética le interesa conocer cómo son las cosas para prescribir cómo deben ser las cosas. ¿Se entiende? O sea, hay un deber en el derecho también. O sea, el lenguaje prescriptivo reposa en el lenguaje descriptivo. La ética es la ciencia del deber ser, de lo que las cosas deben ser. Por eso Aristóteles, siguiendo a Píndaro, un poeta, Aristóteles dice, el hombre debe ser lo que es. Fíjense, la frase resume todo lo que estamos enseñando. El hombre debe ser lo que es. ¿Se entiende? O sea, ¿cuál es el contenido del deber ser? Lo que es. El contenido de la causa final es la perfección de la causa formal. O sea, no pueden hablar de derecho sin hablar de naturaleza humana, porque el derecho se dice de muchas maneras, pero siempre según el hombre. Esa es la analogía iure, la analogía de la justicia, la analogía del derecho. Sigamos describiendo la naturaleza humana. El hombre es viviente, tiene derecho a la vida. El hombre es racional, tiene derecho a la educación. El hombre es un ser político. Por lo tanto, tiene derecho a tener familia. Tiene derecho a organizarse socialmente, a tener amigos. Es un derecho natural del hombre establecer relaciones sociales. No puede una dictadura prohibirle al hombre tener amigos. No puede una dictadura prohibirle al hombre relacionarse con otros, a los trabajadores organizarse sindicalmente, articular una lucha social. ¿Por qué? Y porque el hombre es un ser político. Si el hombre es un ser político, el que le priva al hombre de su politicidad, le está impidiendo al hombre actualizar su potencia, le está pidiendo al hombre darle forma a la forma. ¿Se entiende? Para que el hombre pueda perfeccionar su ser político, es necesario que se le permita, se le reconozca el derecho que tiene el hombre a vivir en la polis, a organizar la polis, libremente la polis. Entonces, fíjense ustedes cómo la pregunta para entender qué es y qué no es un derecho del hombre responde siempre a la pregunta ¿qué es el hombre? Es decir, nadie puede desarrollar el derecho sin preguntarse qué es el hombre, porque derecho es derecho del hombre. Las plantas no tienen derechos, los animales no tienen derechos, el hombre tiene derechos. ¿Por qué? Porque el hombre es el único capaz de contraer obligaciones frente al otro hombre. Yo acá veo, por ejemplo, ahí veo un sacerdote y ahí veo un muchacho de remera a rayas, o sea, a los costados, ahí en la punta de la mesa. Bueno, sacerdote tiene derecho frente al alumno y el alumno cuando le reconoce derecho al sacerdote está siendo justo. O sea, la justicia es lo que yo le doy al sacerdote y derecho es lo que el sacerdote me da a mí. Cuando el sacerdote me reconoce a mí mi derecho, él es justo. Cuando yo le reconozco al sacerdote su derecho, yo soy justo. Yo soy justo cuando le doy al otro su derecho. Y el otro es justo cuando me da a mí mi derecho. Entonces, fíjense cómo la justicia tiene que ver con la relación entre la obligación del sacerdote a ser justo y mi derecho a ser respetado. La justicia tiene que ver con la relación de dos derechos. Por eso no puede haber justicia cuando no hay hombre, cuando no hay dos o más hombres, porque la justicia tiene que ver con la relación entre los derechos. Entonces ya tenemos dos cosas. La causa formal del derecho es que el derecho es derecho para el hombre. Es derecho para el hombre en relación con el otro hombre. Porque es una institución el derecho que regula la... Apagate el micrófono. Se silenció Jonathan. ¿Ahí me escuchan? Sí, ya. Les decía, para entender lo que es el derecho, entender entonces que la causa formal del derecho
es la relación intersubjetiva entre un derecho y otro derecho. Si no hay dos derechos en pugna, si no hay dos derechos que deben relacionarse, bueno, no hay justicia. Y si no hay justicia, no hay derecho porque no hay responsabilidad frente al otro derecho. Es muy importante entender ahora que se habla de los derechos de la plantita, del derecho de la foca, del derecho de la ballena, ¿cierto? Estamos en una época donde se está humanizando a la vaca, se está humanizando a la ballena y se está deshumanizando al hombre. Se le está diciendo al hombre, el hombre no tiene derecho a la vida. El hombre puede ser abortado, el hombre puede morir por eutanasia, el hombre puede recibir pena de muerte. ¿Por qué? Y porque la vida no es un valor. Ahora yo les digo una cosa, siguiendo un poco a Kant. El hombre puede tener valor cuando el valor es intrínseco, cuando el valor de la vida es intrínseco al hombre, cuando surge de la concepción misma de lo que es el hombre, o el hombre puede tener precio. ¿Cuándo el hombre tiene precio? Cuando no tiene valor. ¿Y cuándo el hombre tiene valor? Cuando no tiene precio. Por ejemplo, Kant dice, las cosas tienen precio. ¿Por qué las cosas tienen precio? Ahí tienen una hermosa mesa. Esa mesa no tiene valor. Esa mesa tiene precio. ¿Por qué? Y porque esa mesa es un medio para el hombre. Yo puedo ponerle precio a la mesa según para qué la necesito a la mesa, cómo la puedo usar a la mesa, cuánto satisface mi necesidad a la mesa. La mesa es una cosa, las cosas son un medio para el hombre. Por lo tanto, tienen precio. Ahora el hombre no es un medio. El hombre no puede ser instrumentalizado. El valor del hombre está en ser un fin en sí mismo y no un medio. ¿Qué valor tiene? A ver, denme el nombre del hombre que está ahí de blanco. Ahí hay un hombre en el medio que está de blanco. ¿Brian? Sí. Bueno, Brian. ¿Qué valor tiene Brian? ¿Es que Brian es útil para el sacerdote? El sacerdote dice a Brian, vos sos muy útil, yo te quiero, te valoro porque vos sos muy útil al seminario, vos ayudas mucho al seminario, me sos muy útil. Y el valor del hombre no es ser útil, el valor del hombre no es ser un instrumento, el valor del hombre es ser hombre. Sí, sacerdote tiene que valorar a Brian por lo que es Brian, no por lo que hace Brian. El hombre tiene valor por lo que es, no por lo que hace. ¿Por qué? Porque el hombre es ontológicamente superior a la planta, superior a la piedra, superior al animal. Y espiritualmente porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos valor intrínseco. Entonces, si el hombre tiene valor intrínseco, no tiene precio. No puede ser vendido al mejor postor, no tiene precio el que tiene valor. Y si el hombre no tiene valor intrínseco, entonces tiene precio. O se tiene precio y se es un medio, o se tiene valor y se es un fin en sí mismo. El hombre es un fin en sí mismo. El hombre no está hecho para servir. El hombre no está hecho para ser un útil. El hombre sirve por voluntad propia. Pero el valor del hombre no es servir. Piensen en Marta y en María. ¿Quién tenía más valor? María, que se sentó a hablar con Jesús, o Marta, que se puso a servir. ¿Quién tuvo más valor? Tuvo más valor María, que se sentó a contemplar. La vida contemplativa tiene más valor porque el hombre nació para contemplar a Dios. Es cierto que tenemos que servir, pero el objetivo del servicio es la contemplación y no al revés. El servicio tiene como objetivo la contemplación. Es superior la contemplación al servicio porque es en función de la contemplación que nosotros servimos, ¿entiende? ¿Para qué ustedes viven en santidad? Para ver a Dios. El objetivo es ver a Dios, ¿se entiende? El objetivo de ustedes es estar eternamente con Dios. O sea, la contemplación de Dios es el objetivo final de la vida. Y sirven
porque tienen como objetivo la contemplación, pero la vida contemplativa siempre es superior a la vida práctica. La vida práctica tiene sentido en virtud de la vida contemplativa. Y el derecho del hombre le garantiza al hombre poder desarrollar todas sus facultades para que la vida contemplativa tenga sentido, tenga valor y esté garantizada. Bueno, les acabo de desarrollar lo central en el tema del derecho. Evidentemente que podemos hablar 10 horas del tema del derecho. Lo que yo les quiero transmitir es que esto es lo central, esto es lo que no se puede no entender a la hora de hablar del derecho, ¿sí? Yo los escucho muy deficientemente porque estoy en el centro, yo estoy haciendo unos trámites, realmente he perdido a mi secretaria porque está enferma y no he podido ayer racionalizar el evento de hoy, pero para cumplir con ustedes yo estoy en pleno centro de la Argentina haciendo unos trámites, ¿sí? Así que por eso estoy muy curioso, tengo que tener esto porque si no la policía me pueden multar. Así que si tienen alguna pregunta, vamos a tratar de ver a ver si yo la puedo escuchar a la pregunta, o me la pueden escribir por Zoom. Acá hay una posibilidad de escribir mensajes. Me escriben una pregunta si no se me ha entendido. A ver, háganme señas. ¿Han entendido el desarrollo? Sí. Y por ejemplo, ¿me escuchas? Sí, a ver. Bueno, y cualquiera, Sinilka, uno de los chicos, o Roberto, también es especialista, quiere hacer alguna pregunta, pero, por ejemplo, el sentido, tú hablabas del sentido teleológico, pero, por ejemplo, ahora, donde la connotación metafísica del hombre se está desconstruyendo, ¿cómo se puede pensar en derechos, en el derecho, prescindiendo de lo metafísico? Imposible. Imposible. Cuando se está en épocas de la posverdad, desaparece el hombre. Michel Foucault escribió un libro que se llama Las palabras y las cosas, y ahí dice el hombre ha muerto. Bueno, si el derecho se dice de muchas maneras, pero siempre según el hombre, y ya no hay hombre, ya no hay derecho. Eso es lo que desarrolla en un debate Jürgen Habermas versus Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI posteriormente. Habermas le dice a Ratzinger: a nosotros los socialdemócratas nos interesa rescatar la moral cristiana, pero no nos interesa la religión cristiana. Nosotros no estamos interesados en defender, en conservar, en valorar, en promover, en predicar la religión cristiana. Pero sí nos parece importante rescatar, promover la moral cristiana, que es una moral que vincula las relaciones sociales con fuerza. Y Ratzinger le hace esta metáfora, le dice: mi hijo, usted no se da cuenta que la moral cristiana tiene como raíz la religión cristiana. O sea, solamente tiene sentido la moral cristiana en el horizonte de la religión cristiana. Si usted permite o promueve la destrucción de la raíz, no pretenda que los frutos se mantengan vigentes. ¿Qué quiere decir esto? Que la crisis del valor del hombre tiene que ver, primero, con haber perdido la filosofía griega. Ya el hombre no se dice, ya el derecho no se dice de muchas maneras, pero siempre según el hombre. Ya se ha deconstruido al hombre. Ha perdido la filosofía griega que le daba al hombre el señorío sobre la naturaleza. Y ha perdido la religión cristiana porque hoy el hombre ya no es concebido como imagen y semejanza de Dios, por el transhumanismo. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros para recuperar el derecho es recuperarlo al hombre. Hay un cuento de Cortázar. Cortázar dice, hay un científico que está en el laboratorio haciendo unos experimentos y está su hijito de 8 años jugando ahí al lado. Claro, el científico dice, este mocoso se va a meter en problemas, va a tocar cosas que no tiene que tocar. Agarra una revista donde había
un mapa del mundo y lo recorta el mapa del mundo en muchos pedacitos y le dice al hijo, Miguelito, anda a armar el rompecabezas del mundo. Ya el científico decía, este se va a entretener unas 3, unas 4 horas armando el mapa, porque era muy difícil. Sin embargo, Miguelito a los 10 minutos vuelve con el mapa entero, armado, perfectamente armado. Y el científico se sorprende y le dice, che, Miguelito, ¿cómo has hecho para armar tan rápido el mapa? Sí, un mapa que tiene todo el mundo, muchos países que vos no conocés, tenés 9 años. Dice, papá, lo que pasa es que detrás de la tapa, a la vuelta, estaba la imagen de un hombre. Y yo conozco al hombre. Entonces, di la vuelta a la página, he armado el hombre, y armando al hombre he podido armar el mundo, ¿cierto? Entonces, la metáfora es la siguiente, que nosotros para arreglar al mundo, primero tenemos que arreglar al hombre. ¿Se entiende? ¿Me han escuchado? Sí. Yo tengo, ¿me escucha? ¿Cómo? ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta. Tú hablabas en un momento sobre, claro, sí, una frase que me gustó que dijiste de Aristóteles, como el hombre es lo que debe ser. Entonces, si el hombre se define en su causa formal, y tú hablaste ya de un proceso de deshumanización que ha tenido el hombre, mi pregunta es, ¿cuál es el punto en la historia de la filosofía o en la historia de la humanidad más importante que ha marcado un antes y un después en este proceso de deshumanización que tú has mencionado, ya sea esta deshumanización en la filosofía o esta transhumanización en la metafísica, como tú mencionabas ahora, respondiendo? Bueno, el momento culminante comienza con Guillermo de Ockham, el nominalismo, donde dice que los universales, aquellas realidades que trascienden a los predicamentos accidentales, sino que son predicamentos que vinculan a toda una especie, no están dados en la naturaleza, sino que los pone la mente. Son una construcción de la mente y se fijan en el lenguaje. Digamos, es el primer gran golpe al realismo, que es el que se monta el derecho occidental. Y después el voluntarismo de Scott, cuando Scott dice, en realidad las cosas no son queridas porque son buenas de manera natural, sino que las cosas son buenas porque son queridas. Si las cosas, el fundamento de que las cosas sean buenas es la voluntad del hombre, dice Scott. Y ahí viene el voluntarismo. Bueno, yo creo que Scott y Ockham son los padres de todo este problema. Así que ustedes tienen que estudiar profundamente a Scott con el giro a la inmanencia en la voluntad y a Ockham con el giro a la inmanencia en la inteligencia. Entonces ahí se pierde la inteligencia como búsqueda de la verdad, se pierde la voluntad como búsqueda del bien natural. Y todo esto se va a consagrar en la Ilustración. Es propiamente en la Ilustración donde vamos a tener todos estos problemas. Así que atención entonces, Escoto, Ockham y la Ilustración. Ahí está todo. Sí, hay otra pregunta. Sí, ¿Me han escuchado? profesor, Sí. ¿me escucha? Sí, a ver. Sí. Cuando usted hablaba del derecho, del contenido del derecho, que hablaba de la racionalidad, porque el hombre es un animal racional, y que esta racionalidad, para que el hombre se realice, está la libertad de expresión y algunas características de él. Y estas personas que en el mundo de hoy, por ejemplo, un hombre que se autopercibe como una mujer, porque tú decías que el derecho viene por lo que el hombre es. Entonces, hay derechos que no se relacionan con la verdad objetiva. Un hombre que se autoperciba como una mujer, eso no puede ser un derecho porque no es verdad, no es lo que es. Entonces, en ese sentido. Sí, te escucho.
¿Qué piensas de eso? De cuando no se conjuga la verdad objetiva, sino que parte de la subjetividad. No, y que ahora Y bueno, se no. exige como un derecho eso. Pasa que cuando hablamos de los derechos de cuarta generación, de los derechos subjetivos, de tercera generación, se está rompiendo el derecho, porque si derecho es subjetivo, si yo tengo derecho a lo que a mí se me canta, si yo tengo derecho a lo que a mí se me ocurre, ya no existe el contenido objetivo y hay que entender que el derecho es una relación intersubjetiva que tiene horizonte objetivo. Es decir, el derecho objetivo significa que todo ser humano racional puede razonabilizarlo al derecho y entender por qué es así. Ahora, si la fuente del derecho es lo subjetivo, se rompe porque yo en algún momento puedo creer que tengo derecho a matar 6 millones de judíos, por ejemplo. ¿Y quién me va a decir que no si esa es mi subjetividad? Si solamente el contenido del derecho nos pone la subjetividad, y bueno, puede haber subjetividad para cualquier cosa, y se rompe la sociedad cuando se plantea que la fuente del derecho es la subjetividad. Porque ahí está, entonces, claro, puede ser permitido cualquier cosa. Ese es el gran problema que tiene el iuspositivismo, que no tiene a la naturaleza humana como horizonte de comprensión del derecho. Entonces, ¿qué es derecho? Y todo lo que está escrito en las leyes. Bueno, pero se puede escribir cualquier cosa en las leyes. Existe la capacidad de que una ley sea injusta. ¿Por qué? Y porque una ley escrita puede estar en contra de lo que es el hombre por naturaleza. Claramente la ideología de género está sosteniendo que la fuente del derecho es subjetiva. Bueno, no existe el derecho. Si hay subjetividad ya no hay derecho porque no hay obligación. ¿Qué obligación tengo yo frente al otro si la subjetividad del otro es la subjetividad del otro? Lo que nos vincula a dos subjetividades es la objetividad. Es porque hay objetividad que dos relaciones subjetivas pueden relacionarse. Es decir, si no existiera el amor fuera de la subjetividad, nadie entendería a otro cuando le dice te amo. Si no existiera la belleza como objetiva, dos subjetividades no se entenderían si se dicen sos bello. ¿Qué significa ser bello? Si la construcción de la belleza es puramente subjetiva, no existiría el diálogo, no podría existir la comunicación, aquello que tenemos en común. Y si no existe la comunicación, ni el lenguaje, ni la objetividad, entonces ya no existe la sociedad. Prima el individualismo, que eso es lo que están haciendo ahora justamente. Roberto tiene una pregunta. A ver. Sí. Bueno, primero, buenos días, Jonathan, un placer. Al igual que tú, pues este taller me encuentra camino al centro, pero en mi caso para una audiencia. Y me he conectado un poquito tarde, pero sí he podido alcanzar básicamente los planteamientos más importantes que has tratado. Bueno, uno de los problemas esenciales del relativismo de la persona viene justamente por el positivismo voluntarista. Es decir, esa concepción de que lo que nosotros entendemos por persona, de lo que nosotros entendemos por derecho, es una construcción social, es una construcción que la hace el órgano que tiene representación mayoritaria, que sería el poder legislativo. Entonces, ese grado de objetividad en el derecho se ha delegado de una forma u otra a el legislador que, partiendo de un pensamiento positivista, pues no tiene ningún tipo de reglas externas que limitaría su conducta. Efectivamente, como bien señalas, eso lo genera Occam y Escoto con su positivismo teónomo, que luego es planteado más adelante, bueno, por Kelsen y todos aquellos filósofos que abrazan el iuspositivismo y que dejan a un lado el iusnaturalismo racionalista que rescata de una forma u otra o que inicia Santo Tomás de Aquino. Entonces, justamente el problema es ese. El problema es que si no hay reglas externas que precedan al Estado y a la sociedad, que precedan a la persona, que sean intrínsecas a la persona, entonces todo va a depender de lo que la mayoría diga que es. Por lo tanto, persona va a ser aquello que la mayoría dice que es.
Y es lo que está pasando, por ejemplo, justamente con el tema del aborto. Yo lo trataré en su momento, quizás el miércoles o el jueves con los muchachos, pero justamente si todo depende de la voluntad del legislador, pues entonces yo puedo decir que persona no es aquel que desde la concepción, sino que persona es aquel que nace con todos sus órganos, que nace vivo y viable, que nace, bueno, que adquiere su acta de nacimiento. Por lo tanto, todo lo que no haya nacido vivo y viable, que no haya obtenido su acta de nacimiento, no es persona. Y perdemos pues esas reglas externas que puedan limitar. Y mi pregunta va ahí, y ya concluyo con esto, pero mi pregunta es esta, es ¿cuál debe ser la estructura metafísica que deben de tener los derechos? Es decir, no podemos, ¿cómo evitar caer en un positivismo voluntarista y rescatar una vez más los principios que permiten juzgar las leyes positivas y que son parte de las leyes naturales? Pasa que los problemas del derecho no surgen del derecho, surgen de la filosofía. El derecho se va acomodando a la filosofía de la época. Entonces, la sede en la que se resuelve el problema no es la sede jurídica, es la sede filosófica. O sea, es en los principios y en los valores, es en la estructura metafísica de la filosofía donde se resuelve esta cuestión. Primero, rescatando el a priori óntico. Es decir, en el hombre hay un a priori óntico que no está puesto por la voluntad, que no está puesto por la inteligencia. Sí, el hombre es lo que es, no lo que uno quiere que sea. Entonces ese a priori óntico tiene que ser rescatado como horizonte de comprensión del hombre. Heidegger le va a llamarlo preontológico. Con Heidegger se puede dialogar con la modernidad sosteniendo una postura clásica, pero no sin problemas. El mejor de todos para desarrollar esta lucha es Cornelio Fabro, que es el que ha dialogado con la modernidad, pero entendiendo bien a Santo Tomás de Aquino. Cornelio Fabro. Así que rescatar el a priori óntico, rescatar 3 principios del realismo. Existe el mundo y la realidad. En la ontología, esa realidad es independiente de nuestro conocimiento, en la antropología, y podemos conocerla. Esa es la nociología. Cuando nosotros hemos ganado esa batalla, existe la realidad, esa realidad es independiente de nuestra voluntad y nuestro entendimiento, y podemos conocerla. Yo pienso que ahí podemos, ¿no es cierto?, tener un terreno en común para ganar esta batalla. A ver, perdona, ¿piensas que podríamos rescatar el contenido de esos principios, tomando en cuenta la naturaleza humana, que es de hecho lo que hace Santo Tomás de Aquino? Porque, a ver, los principios en el derecho están, esos principios que le dan sustento, en principio la estructura metafísica de estos principios es ius filosófico, no es una construcción completamente jurídica, pero lo que ha ocurrido es que el contenido esencial de estos principios básicamente a merced o de los jueces o ha quedado a merced del legislador. Entonces, ¿cómo podemos descubrir esa estructura? ¿Podríamos hacerlo a través de la naturaleza humana, como lo hace Santo Tomás, con el principio de autoconservación de la vida, de la lucha por la conservación de la vida? ¿O qué piensas? O sea, ahí es pues donde quería llevar. Yo pienso que la respuesta está dada en mi ponencia, porque efectivamente la estructura formal del derecho es que la prescripción reposa en la descripción de la naturaleza humana. Claramente, sí. Eso, yo creo que la estructura de la ponencia ya incluyó la respuesta a tu pregunta, porque no se puede hablar de la causa final sin hablar de la causa formal. Y la causa formal es la descripción de la naturaleza humana. De ahí viene el contenido de la prescripción en el derecho y en la ética. Es decir, los deberes, las obligaciones y los derechos tienen contenido objetivo, puesto que reposan en el a priori óntico, que es la descripción de la naturaleza humana. Así que sí, tenés razón, es la naturaleza humana. Sí. Profesor, tenemos claro. dos preguntas. Te iba a decir algo.
No, o sea, estoy totalmente de acuerdo y es lo que nos podría llevar, por ejemplo, llevó de hecho a Radbruch, que es un teórico neocantiano, y a otros como De Bello y otros, a afirmar que, pues básicamente que una ley que es injusta no es ley. ¿Y cómo se valora esa justicia? Pues básicamente con las reglas externas que preceden al Estado y al derecho. Y esas reglas externas están compuestas justamente por los principios que son intrínsecos a la persona, que era básicamente lo que señalabas en tu exponencia. Claro. Bueno, ¿alguien más tiene deseo de hacer la última pregunta? La última pregunta, tiene una y otro de los chicos acá. A ver. Bueno, en mi pregunta hacías dos planteamientos. Uno es el que hay que garantizar el que el individuo tenga la polis, y el otro tema, el de darle forma para perfeccionarse. Entonces, visto desde esos dos planteamientos que hacías, como toda esta visión que hay ahora a nivel de todos estos, por ejemplo, para el tema del aborto, el tema de las identidades diversas y todo eso, visto desde la subjetividad, cómo entender que eso no es un avance y que no es una garantía a esa estructura dentro del sujeto, de la subjetividad en la organización social, o cómo verdaderamente esto va en contra de la naturaleza humana. Bueno, una cosa es el movimiento kinestético, la kinesis es movimiento local, moverse de un lado al otro. Eso no es derecho. Es decir, el progreso no es moverse de un lado al otro, pasar de una cosa a la otra, pasar de una cosa a la otra. El movimiento que perfecciona es la entelequia. La entelequia es el movimiento de actualización en el sentido de la naturaleza para perfeccionar. Esa es la entelequia. Entonces, digamos, no todo cambio es progreso. El cambio es progreso cuando se lleva a la naturaleza a una perfección, a una instancia superior, porque el hombre participa de la creación de Dios. O sea, Dios crea a través del hombre cuando el hombre embellece lo que ha dado Dios, cuando el hombre hace de lo que ha creado Dios un mundo más bello, un mundo más limpio, un mundo más justo, más ordenado. El hombre participa de la creación de Dios. O sea, nosotros podemos ser colaboradores de Dios. Entonces, claro, no todo cambio es progreso. El cambio es progreso cuando se hace en el sentido de la naturaleza. ¿Sí? El progreso no es kinesis, el progreso es entelequia. Son dos tipos de movimiento, pero la kinesis es un movimiento indiscriminado. En cambio, la entelequia es un movimiento determinado por la naturaleza. ¿Se entendió? Perfecto. Una última pregunta, profesor. Le sabemos que usted está en la calle. A ver. Frente al materialismo, ¿cuál sería la primera causa de que se pierda en la sociedad tanto el valor a lo que son los derechos humanos como... Bueno, esa pregunta es fácil porque el materialismo niega la ontologicidad de la causa formal y propiamente la fuente del derecho es la causa formal, como venimos diciendo nosotros. O sea, la causa final responde a la causa formal. El materialismo dice que la causa formal es un resultado de la subjetividad del hombre en su relación con la materia. Bueno, en ese sentido Marx sigue siendo hegeliano porque es idealista. Le da al hombre la construcción del derecho, le da al hombre lo que sería la fundamentación del derecho. La fundamentación material del derecho, el contenido. Así que en ese sentido el marxismo también es trascendental, es kantiano, es idealista. Pero me lo pudo tomar a ver qué pudo. Y sí, ese es el problema, es no hablar de causa formal. Ustedes tienen que hablar de causa formal, de forma sustancial. Profesor, muchísimas, no le vamos a seguir porque sabemos que está en la calle y así, ¿verdad? Es incómodo. Pero nos gustaría que pudiéramos sacar otro momento, en otra,
para si puede también un poco ya entrar en el asunto del lenguaje, que estamos viendo como todo lo que está afectando desde diferentes perspectivas, y usted habló en uno de sus videos sobre el lenguaje, entonces ver el lenguaje de frente al postmodernismo, si es posible, en otro momento. Pero con todo gusto. Yo les pido disculpas por la desprolijidad, pero bueno, a fin de cuentas hemos podido desarrollar la temática y eso es lo importante, eso me relaja saber que he podido cumplir con ese compromiso, pero de todas maneras les pido disculpas y me comprometo a que tengamos otro encuentro. Así que muchas gracias por haber estado, por haber participado y estamos en diálogo. Gracias. Y después le vamos a invitar a Roberto también, que está haciendo especialidad en derechos humanos. Entonces, a ver si desarrolla una discusión interesante. Ahora sí, ahí me puedo despedir. Chao. Nos vemos. Tú vienes el miércoles, ¿no? Sí, el miércoles, coordinamos miércoles y jueves, ¿no? Miércoles y jueves.